Ahora hablemos de, bueno, los ex reclusos de Guantánamo. Les quedan 9 meses para terminar ese programa de apoyo económico. Mientras tanto, ¿qué pasa? ¿Tienen trabajo? ¿Aprendieron el idioma? ¿Cómo recibieron los dichos de José Mujica, que había dicho que él no cambiaba carnes por naranjas? Después en Argentina habló y dijo que había cambiado, sí, que ser presidente era difícil, que había tenido que tomar la decisión de cambiar de complicarse y traer 5 locos, que en realidad son 6, a cambio de esas naranjas de Estados Unidos. Luego habló con Telemundo y dijo que eso no fue así. Pero bueno, bastante complicado ver cómo lo recibieron y cómo se están adaptando. Vamos a conversar con Cristian Mirza, quien oficia como nexo entre los expresos de Guantánamo y el gobierno. Creemos que tenemos la responsabilidad social de darles el alojamiento necesario, la alimentación necesaria y el afecto fundamentalmente necesario para que sean unos uruguayos más. ¿Se beneficia el Uruguay en todo eso? No se beneficia la humanidad. Yo tampoco hago favores gratis. ¿Y qué le va a cobrar? Paso la boleta. 4 de los 6 refugiados de Guantánamo siguen reclamando que el gobierno uruguayo les hizo determinadas promesas que no se cumplieron. Que no se haga el sota. Hay que ponerle el huevito. El huevito es con los de Guantánamo. Son ellos los que tienen que tirarle una chirola para que puedan vivir. Yo tengo contacto con prácticamente todos, cada uno en su apartamento, haciendo su vida normalmente, integrándose. En junio del año pasado, Irina Posada se casó con el sirio Adhadi Omar Mahmoud Faraj, uno de los 6 ex reclusos de Guantánamo. Lo que yo pasé no se lo deseo a nadie. Pero si él sale libre, queda libre, es porque no hay amparo para la mujer. Al participar este jueves en una charla en la ciudad argentina de Córdoba, dijo Mujica: yo para venderles unos kilos de naranjas a Estados Unidos me tuve que bancar a 5 locos de Guantánamo. Pero no estábamos cambiando carne humana por naranja ni nada por el estilo. Yo para venderles unos kilos de naranjas a Estados Unidos me tuve que bancar a 5 locos de Guantánamo. No hubo ningún negocio de que te cambio esto por lo otro. Eso es absolutamente falso. Muy bien, y les decíamos, llegaron hace más de un año estos ex reclusos de Guantánamo, que son 6, y el nexo entre el gobierno y los ex reclusos, justamente lo estamos recibiendo. Cristian Mirza, buenos días, ¿cómo está? Gracias por venir. Buen día, un gusto estar con ustedes. Bueno, vamos a explicar un poco cuál es la función, ese nexo, qué vínculo tiene con los ex reclusos. Bueno, en principio, desde que fui designado con este rol, esto supone, bueno, gestionar, tramitar todo aquello que sea necesario para procesar la integración a la sociedad uruguaya. Y luego, de alguna manera, se inició esta función con la mediación en momentos en que ellos acampaban, ¿se acuerdan? Frente a la embajada norteamericana, haciendo determinados reclamos. Y ahí empiezo, digamos, mi trabajo. Luego la función cambia, porque cambia precisamente el contexto y la realidad. Y hoy tenemos una relación fluida, semanal, con prácticamente todos. Y de alguna manera lo que tengo que considerar es cuáles son sus necesidades, sus preocupaciones, y facilitar en conexión con los distintos organismos del Estado su proceso de inserción en la sociedad uruguaya. ¿Y esto ha sido una tarea fácil o hubo improvisación del gobierno? Bueno, a ver, la tarea en sí de nexo y punto focal no es nada sencilla. La llegada de los refugiados de Guantánamo no ha sido tampoco muy simple. Yo he señalado en varios medios que saludo y sigo saludando la decisión del expresidente Mujica en traer a los refugiados, porque me parece que rinde tributo a las mejores tradiciones de la política exterior uruguaya. Uruguay ha sido un país que siempre ha abrazado a los refugiados y a los emigrantes en general, pero a los refugiados en particular. Y sin embargo, he destacado que hubo de pronto algunos problemas en cuanto a la improvisación, la falta de planificación. Porque fíjense que cuando ellos toman las medidas frente a la embajada norteamericana,
El resultado final, 20 días después, cuando se firma la carta de compromiso, que la firmaron todos prácticamente, porque Dihab la firmó el año, unos meses más tarde, allí en realidad no cambia nada en lo sustancial respecto al contenido que tenía la carta de compromiso. Lo que se agrega son 2 anexos. Un anexo que elaboró CEDU, que es el organismo que tiene a cargo este proceso, este programa de inserción, y el segundo anexo que elaboré yo personalmente con el aval, obviamente, del canciller Rodolfo Noboa y las autoridades. Ahora, Mirza, ese proceso de integración, que no es fácil, que debe ser bastante traumático, debe ser bastante complejo además, en el medio de ese proceso, las declaraciones de Mujica, ¿ayudan, no ayudan, son inoportunas? Usted dijo fueron inoportunas. Sí, efectivamente, yo señalé que no me parecían oportunas ni adecuadas y además que son 2 declaraciones, porque esta declaración es la última, pero hay una previa en la que el expresidente Mujica, al que yo aprecio, yo me canso de decir que soy frente amplista, que voté a Mujica, que voy a seguir votando al Frente Amplio, si no pasa por ahí, ¿sí? Había dicho que habían tenido una conducta pésima. La República. Sí. Y que de alguna manera los demás países sudamericanos no habían seguido el ejemplo de Uruguay. Por culpa de ellos. Algo así, ¿eh? Algo así. Lo voy a entender. Y luego vienen estas declaraciones en Córdoba. Es demasiado, demasiado. ¿Por qué? Porque no es Mirza que habla, no es cualquiera de nosotros, con todo respeto claro, lo digo. es Mujica. Es Mujica. Llegó a decir en algún momento que las manos tampoco eran de campesinos, que eran gente de clase media, lo mismo que después dijo de los sirios de las familias que vinieron. Lo que sea, esto último me parece inapropiado y que en definitiva no ayuda, no contribuye al proceso de integración, que es complicado, que es difícil. A ver, no estoy diciendo que por razones de las declaraciones de Mujica sea imposible su integración, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que... No ayuda. Sí, no ahora, ayuda. algo para aclarar es que ellos no eligieron venir a Uruguay, ¿no? Es lo que también dije públicamente. Ellos no pidieron venir a Uruguay, el Uruguay los llamó, los invitó y los trajo. No tenían opción, no tenían opción. Ajá. En Guantánamo, no sé si ustedes conocen la realidad de Guantánamo por haber leído o haber visto algún video. En Guantánamo la autonomía de las personas es igual a 0, igual a 0. Entonces cuando se le pide a los refugiados que hablen bien el español, que trabajen, que esto y que lo otro, creo que no se entiende. Después de años y años, además de torturas. De 13 años de tortura física y psicológica, no se entiende nada. Entonces, y ahí... Pero Mujica, que fue el que tuvo el gesto al principio, es el que no entiende nada, eso es lo que no... me imagino que a la ciudadanía no le queda claro. Mujica tuvo ese gesto, en algún momento se lo acusó de estar buscando el premio Nobel de la Paz. Después se postergó la llegada cuando venían las elecciones y mucha gente estaba en contra. Pasaron las elecciones, enseguida llegaron los refugiados y ahí otra vez el gesto humanitario y ahora que no es tan humanitario, es como que... Sí, luego aclara un poco de qué significado tuvo sus palabras. De todas maneras, me parece que, bueno, no es el camino. Y no lo digo solamente por el expresidente Mujica, lo digo por hubo algunos personajes, dirigentes que hacen declaraciones muy en forma liviana y que no se compenetran ni se ponen en el lugar del otro. En este caso, 6 refugiados que vinieron de Guantánamo. Bien, ahora lo que decía recién, no me recuerdo si Juan Miguel o Martín, que hablaban sobre, bueno, que Mujica en su momento había dicho que no tenían manos de trabajadores. Estamos hablando que estas personas estuvieron 13 años presas en Guantánamo. Sin acusación. Sin acusación, o sea que 13 años sin hacer nada. Sin que les pudieran probar nada. No, tampoco digo, pero sin hacer nada. Y antes eran muy jóvenes, son hombres muy jóvenes. Entonces, ¿cuál era la experiencia que tenían ellos? Era una experiencia relativamente corta y una cualificación laboral que prácticamente inexistente en la mayoría de ellos, porque no tuvieron la posibilidad de formarse, de capacitarse para el trabajo, para el empleo. Entonces, hay muchas variables que operan en su contra. Ellos estuvieron secuestrados, esto se lo dije a la embajada, a la representante de la embajada norteamericana, estuvieron secuestrados y Estados Unidos nunca asumió su responsabilidad ética y moral, nunca, jamás, ni política. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Lo que yo digo es que ellos tienen preocupación por el trabajo,
siempre, desde que llegaron, expresaron su deseo, anhelo de trabajar aquí en Uruguay. Hay 3 que están trabajando. Hay sí 2, 3, digamos, que trabajan a tiempo parcial, y bueno, pero no con un ingreso suficiente para cubrir todo lo que significa sus necesidades básicas. Recordemos que ellos tienen un subsidio de 15.000 pesos más la cobertura del alquiler, pero esto se termina a fin de año, en enero, febrero. Quedan 9 meses. Y no se puede Quedan extender 9 ese meses. plan. Nosotros estamos trabajando muy fuertemente, sobre todo CEDU está trabajando en 2 o 3 líneas. Una de las líneas es cualificación laboral específica. Ellos hicieron talleres con el Instituto Nacional del Empleo el año pasado y este año están haciendo cursos específicos en distintos rubros como para facilitar su empleabilidad. Y nosotros, de alguna manera, estamos tratando de dar una mano también con algunos contactos, CEDU, autoridades de gobierno y quien habla, para ver si podemos generar algunos canales. En algún caso hubo problemas incluso fortuitos que no tenían nada que ver, pero bueno. Bien, y en el caso que me imagino que también tienen que ir en contra de una cantidad de prejuicios, uno además tuvo un tema legal con su exmujer, ¿se puede extender este plan donde se complique para ellos poder insertarse en el mercado laboral? En mi opinión, y lo he dicho también públicamente, el Estado, el gobierno y el Estado uruguayo no se puede desentender de los 6 refugiados de Guantánamo. Esto es, aquí hay una responsabilidad que trasciende las cuestiones más elementales. Y por lo tanto, si llegado el momento en que finaliza el programa, enero, febrero del 2017, y tenemos algunos con dificultades de ingresos, habrá que buscar las alternativas. ¿Cuál es su situación? Es decir, disculpen, reitero una idea, no se les puede dejar abandonados a su suerte, lo cual no quiere decir que ellos quisieran vivir ni quieren vivir del subsidio interno. Claro, bueno, Por capaz favor, que los exportadores de naranjas que tuvieron mucho en esto que ver según Mujica pueden ayudar. Mirza, vamos a ir a Caputo. Así como ellos no quisieron venir a Uruguay y prácticamente les pusieron una alternativa que era o siguen en Guantánamo o se van ahora a Uruguay. Exactamente. Lo que pasó y así lo relatan ellos. En algún momento manifestaron que al pasar los 9 meses, si la situación no cambia, buscan irse del país. ¿Se lo manifestaron? No, en realidad ninguno de ellos está planificando irse del país. Es más, en algún caso la idea es de hacerse ciudadano legal uruguayo, tal como yo lo soy. Pero hoy se pueden ir. Ellos se pueden ir, ellos tienen títulos de viaje que cumplen la función de pasaporte. Pero ¿qué pasa? Pero el país que van tiene que recibirlos. Claro. Que es lo mismo que le pasó a los otros refugiados sirios. Pero y es lo mismo que nos pasa a nosotros si nos queremos ir a Afganistán, nos queremos ir a Vietnam o nos queremos ir a Tailandia, a lo mejor nos piden visa. Claro. No todos los países nos piden, pero algunos países sí. Ellos están en la misma situación. Si los sirios necesitan una visa para ir a Francia, pues se gestionarán la visa. Bueno, y no es fácil, me imagino, para ellos. Bueno, puse un ejemplo, claro, bastante... Justo Francia. Claro, no fue el mejor. Pero lo que quiero decir es que ellos tienen un título de viaje, pueden salir, pueden entrar, pero necesitan visa para eso. ¿Hablan español los 6? Han tenido unos avances extraordinarios. Hay algunos que tienen más dificultades que los otros, obviamente, eso es lógico, pero están haciendo un esfuerzo superlativo. Y reitero, yo estoy muy en contacto con ellos y noto el avance. Y del mismo modo, en todos los ítems que tiene definido el programa de inserción, hay avances notables. Es decir, el programa funciona bien, estamos por buen camino. Hay dificultades, lógico, y hay declaraciones que no contribuyen también. Y al principio hubo improvisación, usted también lo decía hace un rato, ¿no? Sí, yo dije, hubo improvisación, falta de planificación, los 2 anexos tienen desagregados los ítems que están en la carta de compromiso. Entonces, en definitiva, lo solucionamos relativamente fácil. Mire, hay un concepto que estuvo lindo, que usted lo dijo, lindo, fuerte, dice que la percepción social también jugó en contra, ¿no? Nosotros como uruguayos también afectamos. ¿En qué sentido? En el sentido de que no digo que sea el 100% ni el 80%, no manejo porcentaje, digo que hay sectores de la población que tienen resistencias en general a los inmigrantes, pero en particular a los refugiados y muy especialmente a los refugiados que vienen con el sello en sus cabezas puesto de sospechosos de ser terroristas.
¿Por ser árabes o musulmanes? Por supuesto, por ser árabes, por ser musulmanes, son terroristas, golpeadores, etcétera, etcétera. Sí. Y ahí hay un estereotipo construido culturalmente y que opera en detrimento de un proceso de integración. De sus posibilidades, claro. ¿En qué están con respecto a sus familias? Cuidado, no son todos los uruguayos, quiero ser muy claro. Hay muchos uruguayos que han manifestado solidaridad y han apoyado a los 6. Acaba de decir el tema de la discriminación y las mujeres. ¿Qué sucedió y cuál fue su función en el caso del que tuvo el problema con su mujer? Que usó tobillera, ahora se la sacaron, ¿no? Sí, son 2 casos que hubo de denuncia de violencia doméstica. Esto está en manos del Poder Judicial. Nosotros no tenemos una función específica por cuanto respetamos la independencia del Poder Judicial. Está bien encaminado, diría. Bien encaminado. No puedo hacer declaraciones por razones obvias. Bien, sí, me imagino. Pero está bien encaminado. Mirza, vamos a recibir telefónicamente al expresidente José Mujica, que está en línea y quiere aclarar sus declaraciones en torno a los expresos de Guantánamo y su canje por naranjas. Mujica, buenos días. Buenos días. Buen día. Es una pregunta. A ver. Es lo siguiente. Durante 18 años, desde el doctor Lacalle, el gobierno de Sanguinetti, el segundo gobierno de Sanguinetti, el gobierno del doctor Valle, el primer gobierno de Tabaré Vázquez, yo era ministro. Sí. Los respectivos ministros todos hicieron reiteradas gestiones para intentar abrir el mercado de los citros en Estados Unidos. Siempre nos estrellamos contra la burocracia técnica de Estados Unidos. ¿Por qué queríamos abrir ese mercado? Porque se nos estaba cerrando por un montón de razones Europa, que era la alternativa, y Salto, donde 15, 18 mil personas viven de la actividad de la naranja, iba a quedar en una situación realmente dramática. Es la principal actividad de ese departamento. Cuando, sin tener nada que ver con esto, yo le digo al representante diplomático de Estados Unidos que aceptaba la presencia de los presos de Guantánamo, al poco tiempo, súbitamente se abre el mercado que hemos estado luchando por 18 años. Bien, fue una forma de agradecimiento. ¿Cuál fue? Yo no sé cuál fue, porque nunca se habló ni de la carne de cordero, ni de otras cosas que además se arreglaron. Nunca se habló de la naranja, ni se habló de nada. Mujica. Pero hubo un cambio en la actitud de la burocracia norteamericana. Bien, Mujica, pero lo que usted dijo en Córdoba fue distinto a esto que está haciendo. Yo no tengo otra explicación. En mi fuero interno no tengo otra explicación que fue una gestualidad de consideración para con el Uruguay que tomó la autoridad norteamericana. Pero no tengo ningún documento, ni lo sé. Mujica, pero esa es la verdad de la cuestión. Sí, no, pero usted dijo, por vender unos kilos de naranja me tuve que bancar a 5 locos. La frase, por lo menos, no es la más afortunada. Bueno, puede ser que no sea afortunada la frase, pero el verdadero, porque yo ya lo había aclarado acá en el Uruguay varias veces este asunto, y se olvida, que jamás se habló ni de naranja ni de nada. Fue una cuestión, pero hubo un cambio dramático en la actitud de la burocracia técnica norteamericana. Sí. Me tienen que dar una explicación por qué cambió, por qué durante 18 años estuvo cerrado y por qué se abrió. Yo no encuentro otra explicación que una especie de reconocimiento. Claro. Bien, ahora, este programa se cortó allí, no hubo otros países, y usted en su momento dijo que, bueno, fue como por la pésima actitud de estos ex reclusos. Bueno, esa es otra historia. Bien, a ver. Esa es otra historia, no voy a hablar de eso. Yo creo que se asustaron los gobiernos, pero tampoco tengo documentos escritos al respecto. Bien, ¿pero le parece que la actitud de los ex reclusos sí es pésima? Y tal vez venían de una condición tan dramática que no podían hacer otra cosa. Mujica, quería preguntarle, usted dice que casualmente o coincide que después de la llegada de ellos se abre el mercado, que es... Pero es que nadie me ha explicado por qué. ¿Usted lo interpreta como un gesto, como una reciprocidad? Bien, lo escucho, termine. Durante 18 años cerrado y de repente
se abrió como... Si no hubiese Ábrete, sucedido, Sésamo. lo que le pregunto, si no hubiese sucedido, si no se abría el mercado ni para el citrus, ni carne de cordero, lo que fuera, ¿usted seguía absolutamente convencido de que el camino fue el correcto, el de aceptar y querer a los refugiados de Uruguay? Me he pasado una vida criticando al gobierno norteamericano. Toda una vida por la prepotencia en el mundo. Un día que un presidente hace campaña electoral diciendo que va a cerrar la cárcel de Guantánamo y la realidad interna de su país no se lo permite, me pareció humanamente correcto para un presidente como yo, que conoce lo que es estar preso, que sabe perfectamente que hay un montón de gente presa en Guantánamo, que no fue otra cosa que una venta de carne humana, porque se pagaban en Pakistán los presuntos Al-Qaeda y se traían presos. Sabía que había mucha gente que se estaba comiendo un garrón. ¿Y el favor fue a los que se estaban comiendo garrón o a Estados Unidos? Porque en algún momento también dijo con respecto a este tema, yo no hago favores gratis. Pero desde luego, en toda relación diplomática, te doy para que me des, que haya consideración. Yo creo que el Uruguay daba un paso que era importante y que es lógico que tenga reconocimiento. ¿Qué esperaba a cambio? ¿Qué esperaba a cambio? No esperaba otra cosa que una consideración mejor para con Uruguay. Pero ahora, Mujica, en este intercambio diplomático que le servía a Estados Unidos y le servía a Uruguay, en el medio está la vida de 6 personas que ya la habían pasado muy mal. ¿Estábamos preparados como país o fue improvisado? Mire, si estábamos preparados, yo creo que a Estados Unidos le corresponde atender las consecuencias de eso. Bien, no se está haciendo responsable. No solo a Uruguay, a Estados Unidos le corresponde atender eso. Por eso yo insistí en que era Estados Unidos el que tiene que hacerse en parte en cargo. Bien. Porque nosotros podemos dar una mano, pero no podemos darle eventualmente a otros lo que no le damos a veces a los uruguayos. Bien. Pablo, ¿querías preguntar algo? Perdona que te corté. No. Eso. ¿Haría esto de nuevo? ¿Traería más reclusos de Guantánamo? Y no sé, es posible que sí. Bien. Porque es una cuestión de principio. Bien, ¿y en el caso de los refugiados sirios? Y en el caso de los refugiados sirios, me encuentro con un mundo de lo que está pasando en Europa que es dramático. Yo recuerdo de que 1 millón de inmigrantes salieron de España y fueron a México. Y recuerdo que en este país hubo años que llegaban 40.000 emigrados, por allá por 1910. Pero ¿qué pasa? Ha cambiado la cultura, las comunicaciones. Y es evidente que la masa de gente que va a Europa pretende ir al mundo rico, tratan de ir a Alemania, de ir a Suecia. Parece que las condiciones que da el mundo subdesarrollado no atraen. Y naturalmente, ya no estamos en la época de aquellos italianos y españoles fuertes que venían y con una mano atrás y otra adelante. Ha cambiado la cultura y probablemente estas inmigraciones no sean asimilables como lo fueron en el pasado. Y eso puede haber sido... Yo pedí en su momento que trajeran gente de campo. Sí. No tuve suerte porque no habría o no se pudo, no sé. El país está muy despoblado en el interior y tal vez hay una disparidad cultural y religiosa muy fuerte que conspiran contra. Mujica dijo algo parecido sobre los exprisioneros de Guantánamo también, además de sobre los sirios, que por su condición, por sus manos, se daba cuenta que no eran gente de esa clase campesina más luchadora o trabajadora. Ahora, ¿no fue un poco injusto con gente que venía de 13 años de torturas? Es posible que haya sido injusto, sí, es posible. Me dolió mucho de que... me dolió enormemente declaraciones que estaban mejor en Guantánamo que acá. Ajá. O sea, y tal vez me pasé de la raya. Contestó en caliente, digamos. Sí, señor. Yo no tengo empacho en reconocer las cosas.
Bien, José Mujica, muchísimas gracias por esta conversación. Lo esperamos en piso aquí en Desayunos Informales para seguir hablando de esto y otros temas. A ver, ¿qué tenemos que filmar? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está firmando? ¿Cortó? Sí. Lo agarraste al final y no. Bien. No sé qué estaría firmando. La nota. Sí. Pero bueno, lo esperamos en otro momento en Pisa. Mirza, perdón, pero le cortamos porque justo llamó Mujica para aclarar este tema. Y había quedado pendiente, el tema de las familias de estos ex presos de Guantánamo. ¿Van a llegar a nuestro país? ¿Están en contacto? ¿Qué saben de sus familias? Bueno, de hecho, hubo ya 2 familias que vinieron de visita. El año pasado y este año, hace un mes atrás, y se mantuvo en reserva también por razones obvias. Y fue un encuentro realmente de mucha alegría, pero en estos 2 casos, en realidad en ningún caso, salvo uno, hay procesos de reunificación familiar. Hay un caso que sí, que está en ese proceso, pero eso se establece en relación directa entre el interesado, en este caso uno de los refugiados, y la Cruz Roja Internacional, que dispone de una logística, de un protocolo y de recursos financieros para concretar ese proceso de reunificación. Por último, ¿ellos reciben atención psicológica como parte de este proyecto? Ellos tienen asistencia de salud a través del sistema público de ACE y han tenido la posibilidad de cobertura también de asistencia psicológica. Lo que pasa es que no es tan sencillo cuando en realidad necesitan de un traductor en muchos casos, sobre todo en esos casos, y es muy complejo decir que haya una persona que medie entre el psicólogo y usted, no sé si aceptaría eso. Es muy difícil. Es difícil, pero de todas maneras, en resumen, lo que quiero decir, el proceso va bien, con muchas dificultades, lógicamente. CEDU está haciendo muy bien las cosas. Yo tengo contacto con la Cancillería y estamos procurando disponer de mejores condiciones para que dentro del plazo que se pretende o con algún ajuste pueda haber efectivamente una inserción y una integración tal como ellos lo han expresado más de una vez. Son muy agradecidos al pueblo uruguayo, y están dispuestos, y me parece que con la idea de asentarse en Uruguay, porque de alguna manera, para bien o para mal, de casualidad o no, aquí encontraron un lugar en el mundo. Muy bien. Cristian Mirza, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Momento de hacer una tanda en Desayunos Informales.